Yo creo que es una frase muy relevante para este tiempo y podríamos decir, si no educo yo a mis hijos, TikTok lo hará, YouTube lo hará, Facebook lo hará, Instagram lo hará. Creo que es algo muy relevante y que debe hacernos despertar a los padres a la necesidad de ser intencionales en educar a nuestros hijos. Así es, yo estoy completamente de acuerdo. Alguien más lo va a hacer, cualquier red social, la televisión, en donde estemos, aún el colegio, la escuela lo va a hacer si nosotros no nos involucramos. Así que es el momento donde cada uno de nosotros tiene que reflexionar también qué está enseñando. Pero no solo se trata de decir, bueno, yo lo voy a hacer, sino también qué voy a enseñar, a la luz de qué, y en este caso, pues nosotros diríamos a la luz de la palabra. Cuando nosotros dejamos ese espacio, hay la cultura, por ejemplo, y el entorno que nos rodea, no está esperando pedir permiso, sino que entra y le da la información, y generalmente va a ser una información equivocada o por lo menos incompleta. Ahora bien, los hijos realmente están ansiosos, son como una esponja que quieren aprender. Y entonces si uno no llena ese vacío, alguien más lo va a llenar. Y ese alguien puede ser amigos del vecindario, amigos del colegio, otras personas que a lo mejor no tienen nuestros mismos valores, nuestros mismos principios, y eso va a afectar. Nuestras nuevas generaciones están inundadas en un mar de información. Y es nuestra función como padres orientarlos a discriminar la información. Va a ser inevitable que ellos se expongan a muchas fuentes, pero pueden tener nuestra voz de autoridad indicándoles esto es lo correcto y esto, aunque lo hayas visto, es incorrecto. Lo que hemos experimentado nosotros, creo, dentro del tema de paternidad y familia, es que debe existir una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es algo que es intangible e invisible, pero no hay peso en las palabras cuando estamos diciendo algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Si somos congruentes, nuestra autoridad en casa incrementa porque le da el peso, ya no solo es un conocimiento vacío, sino le da el peso de nuestra acción detrás de las palabras. ¿Por qué razón voy a obedecer algo que mi papá o que mi mamá me está pidiendo y ellos no lo están ejemplificando, no lo están actuando? Entonces, para ellos llega a ser una falsedad. Pueden pensar que lo que tú les estás transmitiendo como padre, como madre, viene a ser un legalismo. Y lo que es peor, ellos vienen a pensar que su vida va a ser actuar por conveniencia propia. Bueno, pues realmente creo que constantemente o lo que constantemente ven nuestros hijos es a nosotros. Aunque luego pasan a ser parte de las escuelas y le pertenece mucho tiempo a las escuelas o a los colegios, constantemente nos ven a nosotros. Entonces sus ojitos desde muy pequeños están viendo nuestro ejemplo. ¿Y qué damos? Y damos lo que podemos recibir. ¿Y qué recibimos? Lo que leemos, lo que amamos, lo que nos apasiona. Entonces, hacia donde caminamos nosotros, ese es el ejemplo que damos, lo que escuchamos. Entonces, en nuestro caso, nuevamente, nosotros buscamos que la palabra nos guíe, que nos guíe a un lugar como una entidad cristiana, una iglesia, que nos pueda guiar por el camino donde Dios nos habla para mejorar las vías que el Señor nos prestó, porque realmente son hijos de Dios, que nos está prestando para que nosotros los eduquemos. Entonces nos toca ser el mejor ejemplo que ellos puedan tener, porque con nosotros van a convivir un buen tiempo. Yo he escuchado el testimonio de muchos hijos de pastores, algunos que siguieron la fe de sus padres y algunos que abandonaron la fe de sus padres. Y un elemento común es que los que abandonaron la fe de sus padres dicen es que mi papá era uno en la iglesia y otro en la casa. Y aquellos que siguieron fieles a la fe de sus padres, mi papá era consistente, lo que era en la iglesia era en casa. Y ese fue mi testimonio. Yo tuve una crisis de fe. Yo entré a estudiar teología y en lugar de reforzar mi fe en Dios, casi pierdo mi fe. Y algo que me sostuvo fue el testimonio de mi papá. Yo sabía que mi papá era íntegro, lo vi actuar con integridad en casa y en el púlpito. Y en esa crisis de fe, eso me sostuvo.
muchas veces nos vamos por uno de los dos extremos. A veces pensamos que es únicamente una responsabilidad y a veces creemos que únicamente es un privilegio, pero son las dos cosas. Somos responsables definitivamente, pero tenemos el privilegio de hacerlo y creo que cambia completamente la forma de hacerlo cuando entendemos esto. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos ya una hija de 29 años, un hijo de 25 y una hija de 22 años. Y es diferente la enseñanza que uno le da cuando ellos eran pequeños a la que le tenemos que dar hoy en día. Cuando son pequeños, uno realmente puede dedicarse el tiempo a enseñar y a dar una clase, dar una lección, y ellos la van a percibir muy bien y la van a asimilar muy bien. Pero en el caso de cuando ya son adolescentes y son jóvenes, realmente nuestra función tiene que ser de un consejero. Y entonces ahí donde lo más importante sale a relucir es el tema de tener el canal de comunicación abierto con ellos. Yo dos cosas diría: asegúrese de que su hijo ha tenido un encuentro con el Señor personal. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Otra cosa que me he dado cuenta en los padres es que con los primeros hijos estamos muy alertas en que reciban a Cristo y luego a los pequeños los descuidamos. En el no se rindan, tenemos que repetir con los pequeños las mismas historias y guiarlos por el mismo camino. Como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo quisiera agregar dos cosas muy prácticas. Uno es formarnos e informarnos. Lo que ustedes y nosotros estamos haciendo esta mañana es exactamente eso. Necesitamos información para formarnos y tomar un criterio respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Y lo segundo es buscar una pareja de padres que nos lleven algún tiempo, que nosotros veamos a sus hijos y digamos, estos son los hijos que yo deseo, y buscar de una manera mentores que nos ayuden a marcar ese plan y ejecutarlo. Y esa familia es lo que el Señor ha puesto en esta tierra para disfrutarla. Y tengo que aprender a hacerlo, a amar esa entidad perfecta, porque es perfecta de parte del Señor. Y el mundo se ha encargado de destruirla, de hacerla pedazos, de que ya no hay que hacer familias, que no tenemos que hacer familias, sino que solos podemos convivir o vivir realmente, pero no. Necesitamos la familia porque lo necesita nuestro ADN, lo necesita nuestra vida. Así estamos nosotros configurados y creados por el Señor. Así que tenemos que disfrutar la familia. Es la base fundamental para una sociedad fuerte. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí es donde los hijos aprenden de muchas maneras desde pequeñitos su desarrollo integral en su forma emocional, intelectual, espiritual. Lo que yo pensaba es un grupo de personas que tienen un vínculo sanguíneo o un vínculo por decisión propia, como puede ser una adopción o un matrimonio, que procuran cuidarse unos a otros y que se aman profundamente, lo suficiente incluso para decir cuando algo no funciona. Para mí la familia es deleite, es disfrutar. Así que a los solteros les decimos, formen sus familias, es una cosa maravillosa. Y aunque no es perfecta en el sentido de que las relaciones sean perfectas, es perfecta para disfrutarse. Así que la familia para mí es diversión y es lo más lindo que me ha podido ocurrir.